Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Entre, digamos, todas las cosas que han venido sucediendo frente a esta pandemia, hay un fenómeno que es muy interesante, y es que hemos venido observando cómo han aparecido decenas de profetas, profetas ingenuos, por decirlo de alguna manera, o profetas malditos, por decirlo de otra. Han aparecido diagnósticos del futuro que viene, han aparecido digamos, versiones ingenuas o versiones catastróficas sobre la humanidad. Y pues para tratar de entender este asunto, vamos a conversar con un observador muy especial en la opinión pública colombiana, que es el profesor Moisés Basserman, quien fue rector de la Universidad Nacional de Colombia, bioquímico con una larga trayectoria en ciencias y actualmente un referente en la sociedad colombiana. Profesor Basserman, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias a ti, Carlos, y saludos a todos. Profesor Basserman, yo quisiera comenzar esta conversación con usted con una pregunta alrededor de qué impulsa a que haya este conjunto de ideas que tratan de decirnos cuál va a ser el futuro. Bueno, pues es un momento de incertidumbre, entonces la gente en los momentos de este tipo, pues trata de profetizar o tal vez adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro, y obviamente que la tendencia más general es esperar un futuro mejor o un futuro con grandes cambios. Hay otros que al contrario piensan que las cosas van a empeorar, pero sí, me parece absolutamente natural en un momento de crisis y de angustias y de incertidumbre empezar a hacer adivinaciones que un poquito son eso. Pero no se esperaría que estas adivinaciones o estas profecías o estos intentos de identificar tendencias, sobre todo las que vienen de personas con trayectorias académicas, fueran basadas, digamos, en un análisis mucho más racional, mucho más específico, y estamos encontrando que hay pocas diferencias entre muchas de las profecías de personas sin mucha formación académica que con respecto a las que sí la tienen. Sí, pues pienso, no es mi campo, es precisamente el tuyo, pero pienso que ha faltado un poco de historia en todos estos análisis. La gente se refiere mucho a esto como si esto fuera la primera vez que le pasa a la humanidad, como si no hubiera habido antecedentes, y se refiere como si el ser humano no fuera ser humano, es decir, totalmente la mayor ausencia en todos los análisis y la mayor ausencia de asesoría a los entes del gobierno, creo que es la asesoría psicológica. Yo no he visto casi psicólogos dando su opinión, tampoco muchos historiadores, y yo creo que en gran medida esa, esa adivinación un poco anárquica se debe a la ausencia de esos dos componentes en el análisis. Ahora que usted menciona, digamos, la falta de análisis histórico, incluso de mayor visibilidad de los historiadores, uno echa de menos algo que parece ser bastante paradójico. Y solo por citar a un historiador joven de gran trayectoria en los últimos años, que es Yuval Noah Harari, había profetizado en algunos de sus libros, especialmente en Homo Deus, que no volveríamos a ver grandes enfermedades, que no volveríamos a ver muertes por hambrunas, que no volveríamos a ver guerras, y pareciera ser que este pronóstico que hacía hace unos años, con una serie de sustentos históricos, políticos, tecnológicos muy fuertes, se desbarataron muy rápidamente en medio de esta pandemia. Pues sí, seguramente casi siempre los profetas se equivocan más que los historiadores, casi siempre. Y en este caso, un historiador dio el brinco a profeta, y puede ser que se haya equivocado en algunas cosas, pero sí quiero
llamar la atención al hecho de que en algo tiene razón, y es en la magnitud de los hechos. A nosotros nos parece hoy absolutamente catastrófico, sin lugar a duda, y es una catástrofe muy grande. En gran medida es una catástrofe porque sabemos lo que está pasando. Tenemos referencias históricas, es decir, Europa estuvo con altibajos en plaga durante 900 años. 900 años en los cuales la población no creció. A pesar de una gran natalidad, la población estuvo estancada y debido a las pandemias. En muchos países, pues, muchas localidades, el número de muertos llegaba a ser 2/3 partes de la población. Y pues estamos muy lejos de catástrofes de esa magnitud. Entonces, digamos que yo matizaría lo de Yuval Noah Harari en ese sentido, en el sentido en que primero ya entendemos qué es lo que pasa, se sabe, al saber qué se pasa, también se toman mejores medidas que, aunque no evitan la catástrofe, porque la catástrofe es un hecho biológico inevitable, de todas formas tienen una magnitud completamente diferente. Y la esperanza en ese momento pues era ir a las iglesias, que era presente lo que no hay que hacer porque aumentaba el contagio. Hoy en día la esperanza son los laboratorios, y me parece que eso también genera una diferencia. Otros autores, otros filósofos como Slavoj Žižek, por ejemplo, que sacó muy prontamente un libro que se llama Pandemia, que se volvió un cierto bestseller de ventas, y otros por el lado de él auguran una especie de desastre para las sociedades, una especie de conjunto de revoluciones arrasadoras de las actuales instituciones, diciendo que la humanidad cambiará radicalmente y catastróficamente. ¿Cómo ver ese otro lado? Bueno, sí se tiene la característica de equivocarse casi siempre, lo cual pues es un poquito reconfortante. Yo realmente no veo que los cambios vayan a ser tan absolutamente dramáticos, ni para bien ni para mal. Es decir, para mal, en el sentido en que lo primero que nos vamos a ver enfrentados es a una operación de restauración y recuperación, que eso va a ser la primera urgencia. Si quienes piensan en rearreglos muy radicales, creo que son poco realistas. Es decir, lo que vamos a enfrentar ante todo es una economía supremamente golpeada, una pérdida de trabajo enorme que hay que recuperar, pérdida de estudios muy grande que también hay que recuperar, y también otros eventos de seguridad personal, seguridad psicológica, que también hay que recuperar. Por la necesidad de este aislamiento, realmente el mensaje que se le está dando a jóvenes y adultos, pero más grave, pues sobre todo a los más jóvenes y a los niños, es que el otro es un peligro, hay que mantenerse alejado del otro, hay que tener cuidado con el otro. El colegio no es un lugar donde uno va a encontrar seguridad, sino el colegio es un peligro. Algunos políticos dicen que mandar a los niños al colegio es un genocidio, cosas exorbitantes de ese tipo. Es decir, y para resumir, lo primero que vamos a enfrentar es un proceso y una época de reparación, creo, mucho más que de cambios. Los cambios que se ve como obvios que van a estar llegando, me parece, eran cambios que ya se estaban dando y se van a acelerar. Y eso es muy evidente en la comunicación. La comunicación de este tipo es absolutamente fundamental para el trabajo y para el estudio, y se hizo muy evidente que tenemos fallas muy graves en el país en eso. En el estudio, pues es supremamente evidente.
más del 40% de los niños no tienen acceso a esto y por tanto el estudio que hicieron fue un estudio muy imperfecto y que genera un rezago serio. Y por supuesto tendremos que hacer reparaciones muy serias en el trabajo. Hay una cantidad de empresas que se van a perder, pero no solamente las empresas, las personas que yo admiro enormemente, que salen muy duramente cada día a conseguir su sustento en la calle, pues están en una situación tremenda. O sea que, en resumen, la primera etapa que vamos a enfrentar es una etapa de reparación y no de revolución. Dicho este contexto y partiendo pues de historiadores, académicos, intelectuales, pareciera que la pandemia también nos cayó en un momento como de tragedia cuando hay un grupo de líderes mundiales y dirigentes políticos que se caracterizan por una fuerte ignorancia, que se caracterizan por un fuerte desconocimiento de la ciencia o incluso de los asuntos sociales en general y que lejos de tomar decisiones lo que hacen es tergiversar incluso la información científica más seria. De hecho, quizás es una de las personas que más se ha distinguido es Angela Merkel e incluso por su formación científica. ¿Esto no es como entre paradójico y desastroso? Sí, es las dos cosas, paradójico y desastroso, y de pronto señala algo que también ha surgido de esta pandemia, y es el papel tan relevante de la ciencia. No es para hacer propaganda gremial, pero es absolutamente evidente que las esperanzas, como decía hace un rato, que en la Edad Media estaban colocadas en la iglesia, en ese momento están puestas en los laboratorios. Y eso tiene significado. Y eso indica que sería una buena idea que los líderes tuvieran una ilustración básica, eh, ojalá bastante más profunda que un esmalte, en asuntos científicos, no que sean, por supuesto, científicos expertos y que sepan. Angela Merkel es excepción tal vez, creo que Margaret Thatcher también lo era, pero curiosamente las dos conservadoras van a decir que estoy diciendo quién sabe qué, pero bueno. Pero hoy en día tenemos algunos líderes que son absolutamente grotescos y que no se pueden calificar ni de derecha, es decir, se pueden calificar de derecha, pero no son solo los de derecha, también en la izquierda, es decir, ahí compiten Bolsonaro con AMLO, no sé cuál es peor, posiblemente Trump. Eh, Así que, y bueno, y Ortega, pues, ni qué hablar. De tal forma que sí, de acuerdo, la situación de liderazgo es muy grave y el problema de la ausencia de ciencia en la preparación de estos líderes es que eh, se autoengañan muy fácil, y pueden, no me acuerdo quién decía, y yo pienso que era Feynman el que decía que la persona más fácil de engañar es uno mismo. Y la ciencia lo que hace realmente es tratar de que uno no se engañe. Y esta gente sí, absolutamente está por fuera de la realidad. Ahora, del otro extremo, hay digamos, una situación donde hay un uso muy fuerte de la tecnología y de los avances tecnológicos y científicos, y quisiera citar el caso de la República Popular China, donde la pandemia ha permitido que el Estado profundice su control sobre la sociedad utilizando aplicaciones de seguimiento para controlar la pandemia, y hay ahora todo un debate global sobre el seguimiento de las personas. Hay una especie también como de uso perverso de los avances tecnológicos en esa dirección. Sí, absolutamente, absolutamente, es un peligro. Es decir, ahora tendría que decir el argumento contrario, es decir, no es solo tecnología y no es solo ciencia, hay que tener una visión humana mucho más completa.
Y precisamente Yuval Harari, creo que en el último libro, en el de las 21 preguntas para el siglo XXI, menciona el tremendo peligro que podría ser el control del gran hermano a través de la tecnología. Y se ha visto en esta pandemia, se ha visto y creciente los softwares que localizan a las personas, que siguen a las personas, que saben en dónde van, y que eso abre las puertas a una situación realmente peligrosa. Estas pandemias tienen también el peligro del crecimiento del autoritarismo, ¿no? Y eso también se ha visto un poco, pues porque es necesario darle un mayor poder a los gobiernos para enfrentar la crisis, pero hay lugares donde eso se ha llevado a un extremo. Hungría, algunos otros países en Europa, incluso en Italia, pues aquí tenemos una situación de emergencia, pues que hace que el gobierno legisle, pero hasta ahora me parece que se ha limitado a la legislación relativa a la crisis. Espero que no se pase de eso, pero hay lugares en los cuales Trump está aprovechando eso y trata de establecer un gobierno muchísimo más autoritario, y parecido ha pasado en otros países, ha pasado y peor, como decía, en algunos países de Europa. Sí, es un gran peligro, y yo creo que es evidencia de la necesidad de un equilibrio entre las ciencias. Y cuando yo hablo de ciencia, no hablo únicamente de la ciencia natural, yo incluyo, por supuesto, las ciencias sociales y las ciencias humanas. Esas también son absolutamente relevantes. Y quienes hacen las barbaridades, entre otras cosas, son profundamente ignorantes en ciencias sociales y en humanidades. En ese contexto, profesor Wasserman, aparece, digamos, una preocupación realmente muy seria, y es Colombia, ¿cómo va quedando? Usted decía ahora, una primera labor es reparar las situaciones económicas, reparar una serie de condiciones sociales, etcétera, y empieza también a producirse una serie de evaluaciones, algo que usted también planteaba, el tema de la educación. Para algunos ha sido un desastre, para las instituciones han sido una gran oportunidad, para algunos sectores educativos también se volvió, digamos, algo exigente en algunos casos para muchos estudiantes de primaria, secundaria, universidad. Pero en ese contexto, ¿usted cómo ve a Colombia? ¿Qué cree que es lo que más va a afectarnos? Sí, pues yo la veo, yo veo con preocupación. Esta mañana oí a algún funcionario importante de la OCDE, y decía que en la OCDE están planteando la necesidad de un acento fuerte en cooperación internacional para este proceso de reparación. No sé si lo llamaba reparación, pero era eso a lo que se refería. Porque una de las cosas que se vio es que las relaciones internacionales no reaccionaron como una sociedad global generosa, sino al contrario. En Colombia me parece que está pasando algo similar a nivel nacional, es decir, las diferentes fuerzas, en lugar de hacer un sistema cooperativo para llevar a una reparación más eficiente y mejor, por el contrario, están aprovechando cualquier cosa para distanciarse, segregarse y ponerse en una situación en una contraposición entre fuerzas. Yo no digo que hay que tener uniformidad de pensamiento, ni mucho menos, ni homogenización de pensamiento, pero sí en un proceso de pospandemia en que va a haber necesidad de un esfuerzo inmenso de todos los campos. Estamos entrando mal, estamos entrando realmente con una situación de una polarización inconveniente. A mí me han regañado mucho que dicen que la polarización es algo políticamente muy bueno, y bueno, no sé exactamente
Yo obviamente estoy de acuerdo en que la oposición es algo muy bueno, pero la polarización es otra cosa diferente. La polarización es una forma de no escuchar al otro. Y en este proceso de reparación, si no logramos establecer un sistema que nos permita comunicarnos entre las diferentes fuerzas, pues vamos a estar en una desventaja muy grande. Profesor Wasserman, frente a esa preocupación que obviamente compartimos, aparece además una situación muy compleja y es que en algún momento cuando deberíamos tener como mayor expectativa y respeto incluso por los aportes de la ciencia y específicamente en el campo de la salud, vuelven a reaparecer viejos mitos como los movimientos antivacunas que además en nuestro país vuelven a tener serios problemas. Sí, eso es una catástrofe. La mitología que está surgiendo, la cantidad de teorías de complot que surgen son absolutamente catastróficas, pero son también señal pues, de una mala ilustración. Una mala ilustración combinada con un íntimo deseo de que las cosas se vean mal. Yo no sé realmente muy bien por qué sale eso. Esa es otra cosa que queríamos consultarle a los asesores de psicología. Usted decía ahora que ha visto muy pocos psicólogos y gente incluso de psiquiatría en general en todo este debate nacional de qué hacer con la sociedad. ¿Habría alguna manera de resolverlo, de darle salida, además de la situación obvia de invitar a los psicólogos a participar? Sí, empezar por eso. Es que he visto, creo que intervención de dos veces en todos los programas televisivos de la presidencia y otros. Apenas he visto 2 veces en toda esta época a psicólogos hablando, una vez a un psiquiatra y otra vez a una psicóloga. Los dos eran supremamente sensatos y esos parecen ausentes en los equipos tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales. Y me parece que si hay un impacto muy serio y muy peligroso, pues es el impacto psicológico también. Eso está haciendo daño. La gente en las colas no se pelea porque el otro no se cuida, se pelea porque el otro se le acerca. Y nosotros parece que nos abstenemos de ver lo que está pasando en esto. Pues, profesor Wasserman, quiero agradecerle su participación en Punto Crítico, habernos dado su perspectiva sobre este misterio, por llamarlo así, del futuro pospandémico. Muchas gracias por estar en Punto Crítico y los esperamos a ustedes en una próxima emisión. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que están viendo. Gracias.